aquí de regreso en su espacio Voz para el Cambio. Don Alfonso Torres Ulloa. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Saludo a Ludovino Francisco y saludamos y felicitamos a Sugel de la Cruz, que tiene su espacio de YouTube, su canal de YouTube, Sugel y más. Está muy activa ella, presentando entrevistas cada viernes, muy interesante, muy educativa. Así que saludos y felicidades a Sugel, éxito en su canal de YouTube, el que nosotros siempre seguimos. Don Jacinto, a propósito del tema de la institucionalidad, voy a leerle una noticia muy breve desde California, Estados Unidos. El abejorro ahora es un pez. Para que veamos la fuerza de la institucionalidad y la voluntad cuando se quiere enderezar cualquier entuerto o corregir cualquier desviación de algo que sea importante. California. Un tribunal de California, Estados Unidos, ha determinado que puede encajar a los abejorros dentro de la categoría de peces. La razón, aunque están consideradas en peligro de extinción, la ley de especies en peligro de extinción no protege a los invertebrados terrestres, por lo que los jueces han interpretado que entra en la definición de pez para así darle protección. Óigame la cosa. La lucidez de unos jueces, la convicción de unos jueces, la autoridad de la ley, la autoridad de un tribunal que aún esta especie, los abejorros, siendo invertebrados terrestres, el tribunal determina que es un pez para que la ley que existe pueda protegerlo porque están en peligro de extinción. Es interesante esto. Esto da para reflexiones múltiples, profundas, filosóficas, pero de carácter ambiental, de protección de una especie o de un espécimen que está en peligro de extinción en el planeta. La autoridad, la institucionalidad, la convicción, la visión de determinados funcionarios, sean administrativos, en el tren normal de un poder ejecutivo, o desde la vía jurisdiccional, desde una institución que tiene ese carácter de tribunal. ¿Cómo lo concibe? Hay que protegerlo, pero la ley que tenemos de protección de especies en extinción no lo cubre, no lo abarca. Sin embargo, hay una ley de peces que establece que si están en peligro de extinción, hay que protegerlo. Y entonces le da esa categoría, le da esa especificación y lo interpreta y lo califica como si fueran peces, que no lo son. Quería poner eso como ejemplo para que veamos. Es válido, don Alfonso, porque ahí están las leyes. ¿Quiénes hacen las leyes? Los hombres. Y las leyes, desde conceptualmente, podría abarcar muchas cosas, pero los jueces están para interpretarlo, don Alfonso. Ahora, en esa interpretación tiene que predominar que cualquier decisión que se tome, don Alfonso, sea para qué, hacer justicia, sea para hacer el bien, sea para proteger, para no todo lo contrario. Entonces uno cuando ve muchas veces esas interpretaciones que se hacen, a veces lo que hace es que favorecen a uno y en detrimento del otro. Y a veces ese favoritismo a veces va acompañado de esos compromisos, a veces políticos, o va acompañado a veces de manipulación, o va acompañado inclusive de venderse y ya. Pero cuando se hace una verdadera interpretación que vaya a hacer un bien a la protección de algo, de una persona, de la planta, de los peces, de los animales, entonces, ¿qué pasa? Que eso es válido, don Alfonso, es válido, y desde ahí entonces hay que decirnos que el juez hace justicia cuando va a favor muchas veces de quienes, de los más débiles, de los más necesitados. Es como en la Biblia, una señora pidiéndole a un juez que haga justicia, porque nadie le hacía caso. Y era al final de tanto escuchar, don Alfonso, a esa mujer clamando justicia. Y él dijo, por lo menos
le voy a hacer caso porque no sabemos con ese temor de Dios lo que me puede pasar si no le hago justicia a esa mujer. Y a veces nosotros tenemos unos incumbentes, unos políticos, unos jueces, unos ministerios públicos, don Alfonso, que a veces están plantados en este mundo sin pensar, y perdone que meta la parte un poquito cristiana, sin pensar de que después de esta vida o después de la muerte, un juez podría estar esperando ahí para hacerle justicia también. Muy bien, ya su juez notifica que está en su casa, que ya no anda manejando y se echa a reír. Y nos felicita por el espacio. Agradece también la mención que hicimos de ella. Mire, don Jacinto, Juan Francisco aquí siempre insiste desde la perspectiva duartiana, él interpretando a Duarte y su proyecto de constitución, lo que Duarte planteó desde la perspectiva jurídica allí, que la ley tiene que ser para el bien, sí. Que toda ley que no apunte el bien no puede ser llamada ley y no tiene sentido una ley que sea para favorecer a alguien personal de manera particular. Y aquí hay un ejemplo claro. Cómo este gobierno llega, violenta una ley y respeta una ley, con el caso de INAPA, nombra a una persona que la ley no la concibe para el cargo y entonces manda a modificar la ley para ajustarla a quien ya está en el cargo, cuando pudieron primero nombrar a un ingeniero civil o el que establece la ley, ingeniero en su determinada categoría o especificidad o especialidad, modificar la ley, no llamar la atención y 3 meses después nombrar al que usted quiera nombrar, al Popi o al Blanquito que usted quería nombrar allí. Pero tuvo la desfachatez el gobierno, Luis Abinader, porque la cosa hay que decirla por su nombre, hay que llamarla por su nombre, de nombrar a un abogado allí y luego mandar a modificar la ley, y ese Congreso servil, porque se sirve del Congreso y busca la componenda con el poder eclesiástico, militar, gubernamental, empresarial, es decir, con quien no quiere tener ningún tipo de conflicto para que a ellos lo dejen tranquilos. Como el peso eclesiástico es fuerte, procuran siempre mantenerse ahí en bien con la iglesia, con el poder ejecutivo, con el poder militar, policial y con los empresarios, para que no lo fuñan a ellos. Y de vez en cuando también buscan congraciarse con el cuarto poder, para que tampoco lo critiquen mucho. Entonces, modificaron una ley para beneficiar a fulano de tal. Así no vale. Esto en California tiene sentido. Los jueces salieron a proteger al abejorro en peligro de extinción, porque el abejorro no puede pagar abogados para que vayan a defenderlo. Entonces esos jueces, supongo que motivados por algunos ambientalistas, y entonces tomaron una decisión de planeta, de universo. Entonces eso tiene sentido. Adelante, don Jacinto. Sí, sí. Es que cuando hay esa parte institucional que es importante para cualquier sociedad, don Alfonso, y cuando eso no se toma en cuenta, sino que actuamos y nos movemos desde el poder, desde ese poder que aplasta, don Alfonso, desde ese poder muchas veces, y cuando digo ese poder, le hablo del poder central, ese poder del gobierno, don Alfonso. Miren, estos días, y lo hemos ya dicho aquí varias veces en su programa Voz para el Cambio, de que ahí están los legisladores. Los legisladores, la ley le da la facultad para ellos poder llamar a cualquier incumbente, cualquier servidor público, don Alfonso, para que pueda comparecer ante ellos, ante cualquier pregunta, interrogante. ¿Y qué pasa? Eso aquí no se cumple. Y lo más reciente fue que llamaron para que esté ayer el jefe de la policía, para que explicara algunas cosas. Y al final no fue. ¿Por qué no fue? Seguro porque tal vez desde el mismo Poder Ejecutivo, desde Interior y Policía dijo que no, o el mismo presidente de la República dijo que no, pero fíjense ya cómo la institución, una se impone a la otra. Pero hace ya 2 años, una comisión de los legisladores fueron a una fortaleza, allá a San Juan de la Maguana, para ver las condiciones de los reos, de los privados de libertad, don Alfonso, y no lo dejaron entrar, y tienen facultad para eso que le da la ley.
Y si le mencionamos cuántas cosas aquí los ministros, don Alfonso, cualquier ministerio no obedece a nada. ¿Cuántas cosas tiene que pasar el medio ambiente para poder caerle atrás a otras instituciones por a veces violar la ley? Pero tampoco se le hace caso omiso. ¿Cuánto daño hace la obra pública a nivel en la parte medioambiental? Pero fíjense cómo el ministerio no puede de medio ambiente hacer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando de instituciones si no hay esa parte institucional que es importante para un país crecer en fortaleza y realmente cada uno en sus espacios donde está haga su trabajo, pero sobre todo, don Alfonso, que las leyes puedan ser cumplidas, sean malas o sean buenas, por lo menos vamos a cumplir las leyes y si vemos que no sirve, entonces la cambiamos en el camino, porque están ahí, no son leyes que están cerradas, no son leyes que están vetadas, no, hay manera de cambiar las cosas, pero ¿qué va? No interesa. Ahora, si queremos favorecer que mi reelección en 4 años, pero ¿qué pasa? Para una reelección, y usted dice, bueno, hablemos claro, aquí quieren cambiar la constitución nuevamente, ¿para qué? Porque no es porque al gobierno o al presidente se le impida la ley que tenemos que él pueda reelegirse nuevamente. Ahí no hay impedimento, don Alfonso. Ahora, lo que sí está de por medio y que impide es que todavía hay que sacar el 50+1, don Alfonso. Y ahora, en estas condiciones, tal vez en 2 años en las elecciones, ese 50+1, don Alfonso, sería un poquito difícil o no inalcanzable, porque aquí con dinero y recursos se logra todo, pero parecería que sería el esfuerzo demasiado grande y es mejor llegar a un consenso para cambiar la ley. Hay personas que están impedidas, pero podemos decir, bueno, vamos a negociar, tú me apoyas para que tú pueda nuevamente estar apto para ir a unas elecciones. Ahora, pero bajamos entonces el porcentaje. Vamos a hablar de un 45, vamos a hablar de un 42. Y eso es lo que está, don Alfonso, en juego. Entonces, para eso sí se prestan estos políticos, se prestan estos legisladores para favorecerse entonces entre ellos. Y así cambian las leyes. Entonces, así no, don Alfonso, así no podemos. Este comportamiento de no respetar la ley viene de viejo. Yo recuerdo cuando el juez Modesto Martínez citó a su despacho al jefe de la policía, creo que era Candelier, Hipólito le dijo que no fuera a ver ningún juececito. Y el país se quedó callado. Entonces, cuando las cosas empiezan en pequeño, si no frenamos las cosas malas cuando sacan la cabeza, van a seguir creciendo en espiral como esa bola de nieve. Llega un momento en que ya no es detenible, en que cogió tanto cuerpo que lo ocupa todo socialmente o institucionalmente o ambas penas a la vez. Por eso hemos visto todas las cosas que han venido ocurriendo. El defensor del pueblo, nos guste o no, fue a una oficina de 8ª o 9ª categoría, el hipódromo donde están los vehículos que van reteniendo muchas veces de manera ilegal, porque la ley no manda eso, y fue vejado, empujado, y todo siguió igual. Una comisión de diputados, el Congreso es el primer poder del Estado. Sí. ¿Y qué la guardia o qué la policía o un destacamento o una cárcel? Frente al primer poder del Estado. No es nada. El Congreso Nacional, y así lo establece la Constitución de la República, es el primer poder del Estado, naturalmente. Si usted no ejerce la autoridad moral y usted se comporta como cualquiera, entonces usted se cualquieriza, pues los demás lo van a ver como eso, como un cualquiera. Y un simple teniente, un simple policía, un simple sargento o un simple coronelito frena a una comisión, yo iba a decir de honorables legisladores, pero la verdad que de honorables tienen muy poco o nada. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de descrédito público de las instituciones,
nadie respeta a nadie. El Congreso Nacional, de acuerdo a nuestra Constitución, constituye el primer poder del Estado. Y el segundo poder del Estado es el poder judicial. El tercero es el poder ejecutivo. El poder del Congreso puede interpelar no solo al presidente de la República, sino a todos los ministros y directores generales y hasta un propio juez o al procurador general de la República. El poder ejecutivo, el poder del Congreso, legislativo. El poder legislativo lo puede interpelar para que dé explicación de una u otra conducta, de una u otra actuación, o que rinda cuenta de los fondos que está administrando, o de una decisión que tomó, por qué la tomó. Pero aquí, naena y todo. Y así, sencillamente, no podemos funcionar como democracia. Para que seamos democracia, tienen que haber unas bases institucionales que todos, gobernantes y gobernados, las respetemos. Y Duarte lo establecía muy claro. Los gobernados respetan a los gobernantes, pero los gobernantes respetan a la ley. Y la ley debe regir para todos. Por tanto, no puede legislarse para Juan Pérez o para Alfonso Torres o para Wellington Arnaud. Para nadie en particular. Porque la ley es igual para todos. Sí, lo que pasa, don Alfonso, cuando vemos a estos incumbentes que representan nuestros poderes, lo que le da la Constitución, uno mirando al jefe de Estado, que es el representante del Poder Ejecutivo, pero si él no está claro de que aunque una minoría o un partido lo eligió, y él no entiende, no comprende que él pasa de ser de esa minoría a ser el presidente de todos el país, y que cualquier cosa que se haga tiene que favorecer a todos los ciudadanos, el partido lo propone, don Alfonso, pero luego ya cuando asume la presidencia ya es el gobierno de los dominicanos, en el caso nuestro. Pero si vamos a los legisladores, don Alfonso, los legisladores te elige el partido, te elige la gente, pero tú estás para representar a la persona que te eligió en tu demarcación. Pero luego ya cuando llega al Congreso, en el sentido ya tú representas al país, porque son las leyes, don Alfonso, que están en discusión. Entonces, si eso se viola, don Alfonso, si a mí que me dan ahí una potestad, un poder para gobernar, dirigir, y al final entonces lo asumo para unos caprichos o unos beneficios personales, o lo que diga el partido, o pongo mi sello para el presidente de la República, entonces al final yo me convierto en algo que estoy desfasado. Ya es lo que estoy usurpando, un poder que me han dado, que no lo estoy ejerciendo para lo que se me dio. Entonces aquí vamos a estar todavía cojeando por muchos años todavía, y eso le da pena decirlo, muchos años, porque para eso tiene que haber una propuesta. Alguien tiene que tirar o dar el primer paso, don Alfonso, y empezar desde ahora a transformar. Ahora, ¿cómo cambiar esa cultura, don Alfonso? Si hasta los legisladores que llegan nuevos, don Alfonso, se meten en esa corriente. ¿Cómo cambiar esa cultura? Porque los políticos, cuando llegan al gobierno, al poder, al final siguen haciendo lo mismo que han hecho los otros durante años. Entonces, ¿quién va a romper, don Alfonso, ese hielo? ¿Quién va a romper esa cadena? Fíjense cómo ahora estos políticos o estos gobiernos se critica mucho al gobierno de El Salvador, a Bukele. La de izquierda lo critican, la derecha lo critica, pero ¿por qué? Porque él ha enfrentado y ha hecho cosas que nadie ha querido hacer, don Alfonso. Es mejor quedarse liado, dejar eso así, no meterse en problemas, y que siga la delincuencia y que sigan los asesinatos. Y mejor que me quedo así y tranquilo, paso mis 4 años, 8 años en el poder y me voy tranquilo. Ahora, cuando hay que enfrentar cada uno de estos problemas, más en el caso nuestro, que es la delincuencia, entonces fíjense cómo lo hacemos. Lo hacemos con una demagogia, porque nadie quiere pagar un poder político, don Alfonso. Como no quieren pagar poder político, entonces no enfrentan nada que pueda favorecer
al fortalecimiento de nuestras instituciones en nuestro país. Entonces, al final, seguimos con más de lo mismo. Al final nos quedaremos sin país y ellos no tendrán espacio al cual aspirar y se van a quedar mordiendo sus propios actos politiqueros y la nación va perdiendo. Quiero saludar a Bian Altagracia Piñero López, abogada prestigiosa, que está ahí en sintonía con nosotros, saludándonos. Sugel de la Cruz sigue muy activa con nosotros y dice: aplaudo y me emociona la decisión de los jueces de California. Con eso vamos. Juan Di Luciano también está ahí saludando. Buenas, querido equipo. Gracias, Juan Di Luciano. Bendiciones y un abrazo desde acá. Pausamos y retornamos con don Jacinto Ascensión en breve. A la pausa, Natanael.